Dina Boluarte, es decir, el régimen de Dina Boluarte se ha aliado con un congreso de delincuentes. Recordamos cómo es que contrataban personales que, digamos, de apoyo para cualquier, digamos, trabajo relacionado a función pública, pero finalmente lo que hemos visto es la mochadera de sueldos. El más escandaloso de último ha sido una de las fujimoristas, Una María, geisha. María Cordero. María Cordero Jontay, ¿no? Claro, 75%, ¿no? Los audios que han aparecido, vamos a la caja. Ha sido escándalo en cuanto el Congreso, digamos, de la República. Y claro, don César Gillibrand, de alguna otra manera, lo ha, digamos, sintetizado que el Congreso es uno de los, digamos, sustentos del gobierno. Mucha gente lo entiende. Ya estamos con la presencia aquí con la doctora Anaí Durán. Entonces, damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenas noches, doctora Durán. ¿Cómo está? Sabemos que el tiempo es apremiante. Nos has dicho 30 minutos. Nosotros queremos también al mismo tiempo solicitarle su análisis de los últimos 4 meses, cuál es su balance y en todo caso, cuál es la observación que también ha podido encontrar en cuanto a los ministros, en cuanto al gabinete de Dina Boluarte, ¿no? De Otárola también. Sí, bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Una evaluación de 4 meses, que casi ya son 5, porque el 8 de mayo se van a cumplir 5. Yo creo que la primera idea, y creo que lo he escrito en algunos artículos que he ido publicando, es que este golpe que da el Congreso en combinación con Dina Boluarte no es algo coyuntural ni muy puntual, ¿no? Creo que es más bien una maniobra de las élites, de los grupos de poder, para restaurar un orden, ¿no? Para restaurar y darle un nuevo aire al modelo neoliberal y a la Constitución del 93, que ya veían que se les caía, ¿no? Y que estaba peligrando, y bueno, entonces creo que en esa línea es que hacen esta maniobra, dan este golpe el 7 de diciembre, y bueno, uno hace un golpe para quedarse, no para irse, ¿no? Y creo que esa evaluación quizá mucha gente no la tenía, ¿no? Algunos pensaban que Dina iba a caer rápido, que iba a abrirse un panorama de nuevas elecciones. Otro sector pensaba que Dina iba a ser un nuevo Sagasti, iba a gobernar con el centro muy prolijamente. Entonces creo que ha ido como develándose finalmente la esencia de este régimen autoritario, mafioso, que ha repuesto en el poder a los partidos que perdieron las elecciones, y como digo, con un fin en el cual coinciden más allá de sus diferencias, que la tienen, ¿no? Las tienen, que es, como digo, salvar el modelo, salvar y darle un nuevo aire, así como hicieron en el 2001 con Toledo, ¿no? Ahora que está de moda Toledo. También en el 2001 se abrió un momento de posible cambio, la transición, y lo que tuvimos más bien fue restauración, ¿no? Salvaron el modelo, se deshicieron de Fujimori, que en ese momento era incómodo, el marco constitucional quedó igual, el modelo económico quedó igual, el sistema político quedó igual, y eso es lo que se ha ido deteriorando, y ahora, como digo, buscan salvarlo, ¿no? Y Dina es una pieza más, es lo que hemos visto, es quizá la pieza más endeble. O sea, hemos visto cómo el fujimorismo le dijo en la semana, me quitas a este ministro, y la señora tuvo que quitarlo hoy. Renovación Popular y el APRA ahí como que le dijeron cuidadito con tocarme a mi ministro, bueno, lo sacó, pero puso a la viceministra. Entonces, bueno, estamos viendo esta restauración y creo que es muy peligroso, ¿no? Finalmente nos está alertando de todo lo que se viene con un proyecto restaurador, lo que hemos visto con el litio, con los minerales, o sea, esto es en grande, ¿no? Y por eso creo que todo lo que han hecho para quedarse, los 60 muertos, los 1.300 heridos, los 1.800 detenidos y judicializados, o sea, esto, como digo, y creo que nos va quedando claro, es un proyecto restaurador autoritario, ¿no? No para un mes o dos, ¿no? Eso podría decir de manera inicial. Ahora, doctora Durán, buenas noches. ¿Y qué hay de los otros cambios en los ministerios? ¿Tiene usted alguna, digamos, información? Claro, en el caso del ministro Becerra, la cosa se caía de madura. Aparentemente ya estaba tomando un protagonismo inconveniente para los fines justamente de tratar de retomar este modelo, etcétera, etcétera. Estaba siendo de repente un poco extremo.
Pero hay otros cambios ministeriales. ¿Tiene usted alguna información respecto de esos cambios? ¿Por qué se dieron? No, la verdad que no. El ministro de Justicia intuyo que responde a la presión del fujimorismo, que fue muy explícito, ¿no? El comunicado de Fuerza Popular decía, exhortamos a la presidenta que le diga a su ministro que se deje de meter con nuestro narco Joaquín Ramírez, ¿no? Entonces, intuyo que por ahí va, no sé quién será, la verdad, yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? Porque no se trata del cambio de gabinete, no va a traer gobernabilidad, no va a traer estabilidad, no va a devolverle la legitimidad a este régimen que nunca la tuvo, ¿no? Entonces, pongas una pieza, pongas otra, para Dina es ganar tiempo, ¿no? Es ganar tiempo contentando a sus aliados, que no la vaquen, que no la saquen todavía, siempre temerosa de que le vuelva a estallar otra movilización popular, ¿no? Entonces, yo creo que quien sea la cara de turno, la verdad no interesa mucho en estos momentos, ¿no? Sí, creo que la necesidad sigue siendo la misma, que se vaya Dina Boluarte, ¿no? Y que salga también el Congreso y se convoquen a nuevas elecciones lo antes posible. Nosotros hemos visto ahora el protagonismo o el falso protagonismo, digamos, adoptado por la fiscal de la Nación en la llegada del expresidente Toledo, ¿no? Donde aparentemente no tenía, digamos, un rol oficial que cumplir, pero sí fue a prestarse a las cámaras sin dar declaraciones. Y pareciera, doctora, que este gobierno justamente está tratando de manejar ese tipo de efectos, ¿no? O de actos efectistas, de repente para esconder un poco cuestiones más importantes, como por ejemplo el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya está, digamos, por presentarse. ¿Cómo cree usted que cambiará el panorama político ese informe? ¿Usted cree que va a ser significativo para fomentar algún tipo de cambio? Pues yo creo que este gobierno tiene una coraza, ¿no? O sea, seguro, ese informe se comprometió la CIDE en primer lugar a sacarlo el 15 de febrero, ¿no? Escuchamos al relator que dijo que salió el 15 de febrero, han estado ahí viendo cómo lo presentan. Pues yo creo que va a ser muy similar, si es algo verdadero, va a ser muy similar a lo que ya dijo el informe de Amnistía, a lo que ya dijo el informe de Human Rights Watch, a lo que ya dijo el informe de la misión de los organismos argentinos. Entonces va a decir la verdad, lo evidente, que hubo aquí asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, que hubo terruqueo, que hubo criminalización de la protesta, que no hay garantías democráticas. En fin, eso debería decir. ¿Qué hace el gobierno con eso? O sea, porque sabemos que los niveles de obligatoriedad de la Corte Interamericana pues no son muchos, ¿no? Y ya la semana pasada el ministro de Educación se mandó a decir que pues la CID no valía para nada, pues yo creo que lo hizo ya como probando el escenario, ¿no? La verdad, mientras no haya una correlación interna diferente que fuerce al gobierno a renunciar o a convocar nuevas elecciones, la presión externa no va a ser suficiente, ¿no? La CID puede ser muy contundente, nos puede dar más luces, pero como digo, finalmente la cancha, el juego se tiene que definir aquí en el Perú, ¿no? Si el gobierno puede decir sí, bueno, compartimos la preocupación, se investigará, que yo creo que va a ser lo más probable, ¿no? Y seguirán echándole la culpa a los militares, como ya han hecho, seguirán echándole la culpa a la policía, sin asumir ninguna responsabilidad política. Es importante, obviamente, que hayan estos elementos porque dan mucha más fuerza a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y nos dan un respaldo internacional para que en algún momento, cuando veamos que la justicia aquí ya agotó instancias, podamos ir a otros fueros. Pero insisto, ¿no? El partido se juega aquí en Perú principalmente. Claro, ahora... Sí, adelante, Timoteo. Ana Durán, lo que sí no podemos dejar de mencionar es la vivencia que tú también has podido recoger en cuanto a nuestras hermanas aymaras y quechuas. Me parece que también has podido entrevistar a una de ellas y no sé si nos puedas también contar partecita que has podido escuchar y también invitadas a tu canal, ¿no? Que creo que es un canal que también están tratando también de hacer una comunicación, dando voces a los que pues no lo vemos en los medios de comunicación. Sí, efectivamente, La Línea es un canal en el cual yo colaboro, tengo un programa ahí que es Trazando Líneas, está en todas las redes como @lalinea_p, y justamente queríamos dar voz no solo a estos protagonistas más mediáticos, que tienen más cámara, más trayectoria, sino también a estos nuevos liderazgos que habían ido emergiendo en la protesta, ¿no? Y una protesta que, hay que decirlo, ha tenido el protagonismo de las mujeres, ¿no? Quienes han estado adelante han sido las mujeres aymaras, las mujeres quechuas,
tanto en Lima como en las regiones. Entonces, ahí es que pudimos conversar con Daisy, con otras mujeres también, pero quien se animó a dar el testimonio y a tener el espacio en el programa fue ella, Daisy, que es de Ilave, ¿no? Una mujer que estaba descontenta con lo que estaba pasando en su país, no tenía ninguna militancia, no tenía ninguna adscripción partidaria, no le había interesado la política, tenía 29 años, estaba acabando la universidad, salió a protestar el 9 de enero y vio cómo masacraron a 18 de sus paisanos, digamos, de sus compatriotas, ¿no? Y esto la motivó a sumarse a la movilización que venía hacia Lima, ¿no? Entonces es ahí un poco el proceso de politización que abre la cruenta represión de Dina Boluarte, y particularmente en el caso de Puno y Juliaca, y del sur andino, ¿no? Entonces es así como ella toma conciencia de que hay una arbitrariedad, de que hay una persona ilegítima, que se necesita abrir un nuevo proceso también de democratización, ¿no? Y bueno, lo que implica venir a Lima con todo el racismo que enfrentan, con toda la represión de la policía, los golpes, los gases, ¿no? El desprecio de las autoridades, pero también la determinación de seguir luchando. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Ellos dicen, aquí no se ha terminado nada, ¿no? Hay un pequeño repliegue, digamos, para tomar fuerza. Entonces sí creo que ha sido muy importante, y creo que es muy importante que también desde los medios alternativos, desde la comunicación popular, se pueda dar espacio a estas voces, ¿no? Que, como digo, la gran prensa nunca las va a entrevistar, para ellos todos son una masa de revoltosos, asusadores, terroristas, pero no, hay historias, hay, como digo, nuevos protagonismos que yo creo que ya han irrumpido en la política peruana, ¿no? Y no se van a ir. Por otro lado, ¿qué, digamos, que en la lucha en la lucha que ellos consideraron, qué lo toman como prioridad? ¿Cuáles son el orden de las demandas que has podido recoger? Porque también se ha dado a conocer en estos últimos días un comunicado, también como uno de los que se ha podido escuchar con bastante fuerza, que es la renuncia y adelanto de elecciones. ¿Qué diferencia tú le encuentras en los planteamientos que se ha, digamos, motivado a las manifestaciones de la región del sur y lo que plantean ahora, digamos, otros sectores que, pues, como tú has podido comentar en tu cuenta en Twitter, bueno, ha llegado tarde, pero no. ¿Cuál es tu reflexión en ese caso? Porque muchos también dicen, me parece que estos compatriotas que recién se suman es algo oportunista, pero bueno, bienvenidos, porque estamos en una dictadura, más o menos a esa línea va, porque pues ya van más de 68 compatriotas que algunos con bastante, digamos, detalle, a través de médicos, digamos, legistas, han podido explicar que la policía ha disparado directo al cuerpo. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu punto de observación en ese caso? Bueno, yo creo que la población lo tuvo claro desde el comienzo, ¿no? Y justo Daisy también lo reafirmaba, ¿no? En primer lugar, que se vaya Dina Boluarte. O sea, ella, nadie le eligió, ella es una traidora, ella está faltando a su palabra, ella lo decía, Daisy, ¿no? Ella fue a Juliaca en una plaza llena donde fue mucha gente, dijo, se va el presidente, me voy, ¿no? Entonces, lo primero es la renuncia de Dina Boluarte. Creo que esa es la consigna que hace casi 5 meses pide el pueblo, y qué bueno que hoy se sumen todas estas personalidades y ONGs que sacan su comunicado en la República. Yo no sé, pues se tomaron su tiempito, ¿no? Eso es lo principal. Y lo segundo, lo que siguen demandando es el cierre del Congreso, ¿no? El cierre del Congreso para que se vaya este Congreso, que también tiene 6% de aprobación, ya no representa a nadie, está cada vez más mafioso, con congresistas mochasueldos, en fin, que se vaya este Congreso y por lo tanto que se adelanten las elecciones, ¿no? Que haya nuevas elecciones. Y en tercer lugar, creo que es fundamental, y es la gran diferencia con ese comunicado que ni lo menciona, es la nueva constitución, ¿no? Yo creo que la gente del sur, las mujeres aymaras y particularmente Daisy también, tienen clarísimo que ya no basta con
cambiar un presidente por otro, ya no basta cambiar un Congreso por otro, que hay que ir más al fondo, ¿no? Y ella lo dice, ¿no? Una constitución que le escribamos nosotros, los pueblos originarios, que diga algo sobre nuestros recursos que se quieren saquear, como lo han hecho tantos años. Y bueno, el último punto que también agregan es la libertad para los presos de la protesta, que como decía, no los conocemos, pero son muchísimos, además del presidente Castillo, que también es un preso político de la protesta, de esta etapa, ¿no? Hace poquito sentenciaron a 6 años a 2 jóvenes en Ica por el bloqueo de la Panamericana Sur. Entonces, estas creo que son las demandas del pueblo, ¿no? Que coinciden en alguna medida con estos sectores más de ONGs, de clase media, de personalidades que ahora publicaron su comunicado en la República. Y como digo, es importante porque en verdad la amenaza es a todo el país, ¿no? Qué bueno que se sumen aunque tarden. Miguel. Sí, doctora. Entonces, bueno, como usted dice, eso es un aporte que se suma a las protestas populares y a las congregaciones sociales, de grupos que están tratando también de clarificar este panorama y de obtener cambiar las cosas como debería de ser. Ahora le quiero preguntar a usted como docente universitaria, ante la confirmación de que los nuevos directivos de la SUNEDU comienzan a ejecutar un modelo similar al de la antigua ANR, retrocediendo rápidamente en los logros de la reforma universitaria, nos preguntamos por qué los estudiantes y la comunidad universitaria en general no se pronuncia o al menos no se hace sentir a través de la protesta, ¿no? O sea, acaban de tumbarle prácticamente la reforma universitaria que venía en curso y finalmente ya la SUNEDU ya es otra cosa, ya es la ANR, digamos, disfrazada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la comunidad universitaria? No, el pueblo dice no queremos más profesionales con maestría y doctorados truchos, títulos de idiomas en academias de cosmetología o certificación en quechua obtenido en 2 meses. ¿Qué pasa? O sea, tenemos un ejemplo palpable en estos momentos en la coyuntura política y los estudiantes universitarios y la comunidad universitaria no se manifiesta como grupo. ¿Qué es lo que está pasando al interior? San Marcos tiene, por ejemplo, una población estudiantil vasta. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, para empezar hay un tema de fondo, ¿no? Esto de la reforma universitaria. Tú hablas de una reforma universitaria y digo, ¿cuál reforma? O sea, para empezar, no hemos tenido una reforma universitaria que haya incluido, que haya involucrado a los docentes, a los estudiantes. Lo que tuvimos fue un proceso más bien que empezó a hacer estos cambios más tecnocráticos con la SUNEDU, ¿no? Que la verdad necesitaba ser reformada, no de esta forma, obviamente, ahorita lo que están haciendo es volver a las mafias, ¿no? Pero ¿cómo involucra, cómo siente un estudiante, un docente que es su reforma, que están dañando lo que estaba avanzando cuando no hemos visto ningún avance? Al contrario, yo creo que hay que ser críticos con lo que hubo en la SUNEDU y cómo se están acostumbrando a plantear las reformas durante mucho tiempo estos sectores, ¿no? Igual que la reforma electoral, ¿no? Una propuesta de notable. Entonces, yo la verdad siento que ahí con la SUNEDU y con todo el tema universitario hay mucho por hacer. Hay un tema de fondo que nos ha tocado, empezando por quién crea las universidades. No puede ser que seamos casi el único país que quien crea las universidades es el Congreso. O sea, ¿cuál es el criterio? Ay, que tengo que cumplir con mi provincia. Y así se han creado las universidades aquí. Y entonces, claro, luego viene la SUNEDU, se nos dice que con esta es la gran reforma universitaria, y no involucra, en el caso de las universidades públicas, a la misma comunidad universitaria. Entonces, es una reforma falsa, mediocre, superficial, que obviamente la terminan aprovechando los grupos más mafiosos, ¿no? Entonces, es algo que estuvo mal hecho desde el comienzo, ¿no? Y lamentablemente estos sectores meritocráticos, burocráticos, que tienen quizá razón en algunos temas, insisten en esa vía siempre, ¿no? Entonces yo lamentablemente creo que lo que estamos viendo con la SUNEDU es consecuencia de una reforma mal hecha, ¿no? Y que nos lleva justamente a repensar, como digo, todo lo que es la educación superior, empezando por la creación misma en las universidades. Es un negocio redondo crear una universidad pública, estoy hablando de las universidades públicas, porque encima la SUNEDU nunca diferenció universidades públicas de privadas. Te cerraba la San Luis Gonzaga de Ica, dejando en la calle a miles de estudiantes, lo mismo que te cerraba a una universidad privada, ¿no?
Y es más, igual con la Pedro Ruiz, que dejó sin estudiar años a muchos estudiantes. No estaba pensada como para hacer una reforma de la universidad pública con investigación, que apuntara al docente, ¿no? Entonces yo te digo, ¿por qué tendríamos que salir los sanmarquinos a defender algo que nunca nos incluyó, ¿no? Lo que tenemos que salir es a proponer una nueva reforma que de verdad esté pensando en su conjunto la educación superior y en particular la educación universitaria. Ahora, yo coincido en que lo que están haciendo ahorita ya pues es la mafia de vuelta, ¿no? Que la proponen los dueños de las universidades, que tienen además su bancada propia, la tienen ya años. Entonces, como digo, el círculo cierra perfecto. Pongo una universidad y luego pongo a mis congresistas para que defiendan los intereses y así, y mis alumnos también están en la campaña, y así ha funcionado estos años, ¿no? Entonces, que esta situación nos lleve más bien a pensar ahora, si podemos salir de esta dictadura, si se abre la nueva constitución, las nuevas elecciones, pues, ¿qué estamos pensando de la educación superior y de la universidad? Donde la SUNEDU es una parte importante, pero no ha venido siendo garantía tampoco, no venía siendo de una reforma de fondo, ¿no? La pregunta, doctora, permítame la repregunta, es si se discute en los claustros universitarios esa otra posición que usted tiene, por lo menos. O sea, está bien, usted tiene una posición discrepante de lo que se hizo antes, creo que hemos retrocedido inclusive más, digamos, con estos con esta nueva organización de esta institución supervisora, pero se discute en los claustros universitarios sanmarquinos, por ejemplo, el tema desde diferentes aristas, de diferentes enfoques, de diferentes propuestas, o los alumnos no están organizándose para analizar este asunto. La verdad que poco, quizá tendrías que entrevistar más a los alumnos que a los docentes, pero creo que es parte de la misma crisis de la universidad pública, ¿no? O sea, ¿cómo te haces parte de un proceso de cambio, ¿no? Sí, yo creo que es, y por las mismas autoridades, lo que vimos que hizo la rectora en enero, mete los tanques. ¿Qué discusión motiva? O sea, también debería venir de las mismas autoridades, que se motive la discusión, que se abra el debate, el pensamiento, ¿no? Y la rectora te mete 3 tanques y 500 policías y detiene 200 personas en una mañana, pues entonces ya estamos mal, ¿no? Es una sociedad que está en descomposición y la universidad obviamente es reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces sí creo que es un proceso que va a tomar más tiempo, ¿no? Ok. Timoteo. Bien, vamos entrando en la recta final. No sé si quieres, doctora, ponernos también algunos puntos que tal vez has considerado como algo relevante lo que ha pasado esta semana, ¿no? Se ha hablado mucho también en cuanto a la tesis de la fiscal de la Nación. ¿Cómo tú lo has podido ver, la justificación que han dado de alguna otra manera? Pero hasta ahora siguen preguntándose dónde está la tesis de la señora, de Patricia Benavides. Sí, esto yo creo que ya es bastante preocupante, ¿no? Cómo una autoridad llega a ser fiscal de la nación, nada más y nada menos, sin poder presentar sus documentos, ¿no? Y claro, yo creo que el papel de ella siempre fue muy político, lo mencionaban ustedes, ¿no? Yo creo que ella estuvo ahí como parte de una coalición que lo que buscaba ante todo era destituir a Castillo, o sea, y creo que, y proteger a otros personajes. Entonces me parece que el nombramiento de ella siempre estuvo en esa orientación y por eso creo que tan poca rigurosidad para sus papeles, sus documentos. Cuando uno postula un cargo público, lo que te hacen es que lleves todo original notariado, entonces no me explico, ¿no? Hay ahí cosas operando y creo que también se relaciona con la otra noticia de la semana, ¿no? Que es lo de Joaquín Ramírez, o sea, ¿quién tiene $1.000 millones en propiedades? Pues nadie, ¿no? ¿Y cuántos meses de prisión preventiva le han dado? Ya allanaron la municipalidad de Cajamarca. Nada, él está muy tranquilo, ¿no? Muy protegido, al contrario, ya sacaron al ministro de Justicia que se atrevió a ir a la conferencia de prensa. Entonces, pues estamos viviendo un escenario muy complicado. La justicia y especialmente la Fiscalía y el Ministerio Público es parte de lo que está en descomposición, ¿no? Recordémonos que el 93 Fujimori interviene en la Fiscalía y el Poder Judicial y eso estamos pagando todavía, ¿no? Entonces, ¿quién reforma el Poder Judicial? Para hablar de reformas, ¿no? El mismo Poder Judicial, la misma Fiscalía, eso es otra cosa muy compleja, ¿no? Y sí, a mí me parece muy preocupante que tengamos este nivel de lavado de activos, de narcotráfico, de personajes que están en la política
con este prontuario, ¿no? Porque es el alcalde de Cajamarca, no es solamente un empresario, es una autoridad política, ¿no? Lamentablemente mal elegida por el pueblo cajamarquino, y parece esto una historia sin fin, es decir, se repite y se repite y se repite, y siempre nosotros comentábamos cuando digamos, se vacó, recuerdo al presidente Vizcarra, cómo los mismos partidos que fueron, digamos, los actores de este descalabro político, vamos a decir, porque fue una expresión más de este quinto o sexto presidente que tuvimos en 5 años, y sin embargo, los volvieron a elegir al momento de elegir congresistas, y los partidos que tuvieron ese protagonismo en ese momento, los hemos vuelto a elegir congresistas. Tenemos un círculo vicioso en este tema. Entonces, ¿cuál es la manera de salir de eso? Sí, lamentablemente pasa eso que tú dices, ¿no? O sea, hay un escándalo, se destapa corrupción, se dice ya no elijamos corruptos y sin embargo, pues se termina volviendo a elegir, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso. Hay también una permisividad grande con la corrupción, ¿no? Entonces, claro, de pronto los medios, todos dicen, no, nada con corruptos, pero al final la gente sí vota a estos personajes, porque lo de Joaquín Ramírez, por ejemplo, no es nuevo, ¿no? O sea, eso ya es desde el 2016 que se destapó esto y recién ahora han empezado con la incautación de bienes. Entonces, sí, y lo mismo con otros personajes vinculados a estos temas de corrupción que han estado postulando y han ganado, ¿no? El mismo Acuña, para no ir tan lejos, ¿no? Su fortuna está ahí siempre en entredicho. Entonces, ¿por qué terminamos eligiendo estos personajes? ¿Por qué decimos nada contra la corrupción y luego votamos corruptos? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que, pues sí, es parte de la crisis política que tenemos, ¿no? Cómo se hace política en elecciones, qué prebendas se dan, qué favores esperas recibir, ¿no? Y también la ausencia de los mismos partidos que pueden tener un discurso, digamos, más altruista, más crítico, ¿no? Entonces, en ese terreno también, pues, pescan todos. Yo creo que por eso es que necesitamos hacer cambios más de fondo, ¿no? Esto no, o sea, ya la parte judicial es una parte, pero el problema de fondo sigue siendo político, ¿no? Cómo te relacionas con los electores y cómo podemos hacer que la ciudadanía tenga una mayor conciencia, ¿no? Creo que eso es un poco lo principal. Claro. Doctora, una pregunta final, siempre relacionada a lo que hemos iniciado, ¿no? Es decir, han pasado 7 meses en cuanto a eventos, episodios, incluso pérdida de vidas a partir de las decisiones que ha tomado la señora Dina Boluarte, que es reprimir el uso del arma. Pero a pesar de eso, ¿cómo lo has visto de alguna otra manera en cuanto al interés de, digamos, de participar en la política? De alguna otra manera, los que nunca pues habían pensado que, bueno, ¿qué es la política? Incluso preguntarse, pero esta vez me parece también cuando uno va a distintas regiones, particularmente el sur y otros lugares también, ve cierto interés. ¿Cómo lo ves en este caso en cuanto al interés para hacer cambios importantes? Porque la política más o menos se relaciona a algo así en estos tiempos. Tu micro me parece... A ver. Sí, esto que ha pasado en diciembre yo creo que ha traído un cambio significativo en cuanto a la politización de mucha gente, ¿no? Que ya venía, creo yo, politizada desde la segunda vuelta, que fue tan polarizadora, ¿no? Desde ahí creo que viene una mayor conciencia en mucha gente de qué cosa está en juego. El mismo gobierno de Castillo creo que fue muy... politizó a mucha gente en clave antagonista, ¿no? Es decir, en todos estos ataques de los que recibía, ¿no? Algunas personas nos decían, estos ataques no solo eran para él, también eran para nosotros, ¿no? Y creo que ya con el estallido, con la movilización popular, con la represión también que está fuerte, hay esta politización, este interés por lo que está pasando en el país y la necesidad de involucrarse. Yo creo que ese es algo positivo que han dejado las movilizaciones. Claro, el costo ha sido tremendo, ¿no? Como tú mencionabas, los asesinados, los heridos, la gente que sigue presa, ¿no? Criminalizada, pero creo que ha dejado esta conciencia política de que tenemos que asumir
¿no? Las riendas del país y disputar algo más allá de unas simples elecciones, ¿no? Ya esto está agotado, ¿no? Y eso creo que es un poco la sensación que queda, ¿no? Sobre todo en el sur sí, pero creo que ha ido avanzando, las mismas encuestas lo dicen, ¿no? Un 70, 60% de gente que ya está a favor de abrir la discusión sobre una nueva constitución. Y yo creo que esto es importante porque los momentos constituyentes son momentos en los cuales podemos discutir el país, ¿no? Podemos discutir este pacto social que nos une en distintos aspectos, en lo económico, en lo institucional, en lo educativo. Quizá haya cosas que se queden de la constitución anterior, quizá otras se cambien, pero esta deliberación creo que es la base de toda democracia. Negar ese debate y que sigan siendo 130 congresistas los que cambian la constitución a su antojo para sus intereses, es seguir deteriorando la democracia y la convivencia social, ¿no? Y eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque nos enfrenta más, porque nos rezaga frente a otros países. Ahora nomás miren lo que ha pasado, ¿no? Con el tema del litio, que es el mineral estratégico. México lo ha nacionalizado. Chile acaba de firmar un convenio para tener mayor protagonismo público en convenio con privados. Perú, Otárola viajó a regalarlo a Canadá prácticamente, ¿no? Entonces, nos está rezagando como país. O sea, esto tiene consecuencias. No solo es un tema de me gusta, no me gusta Dina, quiero una nueva constitución aquí y ahora ya porque estoy obsesionada con el tema. No, hay procesos políticos que afectan la vida de la gente. Entonces yo creo que este proceso de movilización popular trae eso, ¿no? Creo que eso es lo que hay que rescatar y yo creo que va a continuar, ¿no? Los momentos constituyentes no son inmediatos, no creo que esto se ha abierto camino, ha ganado terreno, y lo que tocaría es más bien seguir trabajando sobre eso, ¿no? Y que cuando se dé el momento se pueda tener la correlación de fuerzas necesaria para convocar al referéndum, ¿no? A estas alturas ya somos un país más parlamentarista que presidencialista, entonces más que cambiar al presidente, ahorita importa tener 66 congresistas, ¿no? Si no, vas muerto, como pasó con Castillo, y por eso Dina está entregada totalmente a la ultraderecha y al fujimorismo, ¿no? Entonces creo que ese proceso está abierto y ojalá que pues que sigamos avanzando en esa línea, ¿no? Hay creo que una voluntad importante de un sector mayoritario de la población. No sé cuántos minutos nos queda, doctora. Tal vez podemos trasladar algunas preguntas que están en los comentarios. A ver. ¿5 minutos? Listo. Miguel nos tiene una pregunta así, digamos, ping-pong. Bueno, acá Nancy Caira dice lo que exigimos, y esto es lo que transmito de lo que nuestros seguidores dicen, ¿no? Lo que exigimos es la libertad, señor presidente Pedro Castillo, cierre del Congreso y nueva constitución urgente, cadena perpetua para los usurpadores, traidores y sus secuaces, vendepatria. Esto parece una lista de pedidos, digamos, bastante concretos, ¿no? Entonces, respecto a la libertad del presidente Castillo, hay quienes piden su restitución, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su posición, doctora Durán? Bueno, a mí me parece que primero creo que la libertad es un consenso, eso también hemos visto que ha tenido un consenso en un sector, digamos, ¿no? En las encuestas pasadas salía casi un 46% que estaba a favor de que siga el proceso en libertad. El tema de la restitución me parece más complejo, me parece una demanda legítima. Efectivamente ha sido una vacancia mal hecha, eso ya varios juristas lo han mencionado, empezando por Zaffarón y otros renombrados juristas, me parece una demanda muy legítima, pero me parece en ese momento poco realista, ¿no? La correlación de fuerzas, lamentablemente, ahí, ¿de quién depende esa restitución? De la dictadura, ¿no? O sea, ellos no se van a ir así, nada más te van a decir, toma, te restituyo el poder, Pedro Castillo, te saqué y ahora te pongo. No, o sea, entonces yo creo que hay que ver varios escenarios. Efectivamente, restitución es un escenario legítimo, no sé si a este sector lo exige, que lo exija, pero también hay que ir viendo el otro escenario porque, como digo, este es un escenario que depende básicamente de las actuales autoridades que han usurpado el poder, no para entregarlo. Entonces, por eso hay que luchar también para abrir este otro proceso que quizá tiene mejor correlación, que puede ser la renuncia de Dina y el adelanto electoral, ¿no? No me parece que sean contraproducentes. Y además creo que esto nos permite también abrir un nuevo momento, porque restituir al presidente con este mismo Congreso, con esta misma fiscal, sin ir a un referéndum constituyente, pues es seguir en el mismo entrampamiento, ¿no? Como digo, no me parecen posiciones excluyentes, o sea, no me parece que
yo insulte al que pide restitución, que por qué quiere seguir en el pasado, yo quiero mi adelanto de elecciones, ni tampoco que el que quiere restitución diga que los que quieren de adelanto de elecciones son todos unos traidores, ¿no? Al contrario, necesitamos en este momento mucha unidad porque, como digo, lo que tenemos al frente no es poca cosa, ¿no? Está dispuesto a matar, como ya lo hizo, está dispuesto a disparar, como ya lo hizo, y se piensa quedar lo más que pueda para seguir ganando sus intereses, ¿no? Entonces, no encontremos contradicción donde no hay, ¿no? Es legítima la restitución, es legítimo el adelanto de elecciones. Un punto allá, digamos, punto aparte, tal vez como persona que está muy, digamos, alerta a lo que pasa en el mundo, la presidenta, en este caso de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado, digamos, intenciones de dar golpe de Estado. ¿Cómo lo percibes? ¿Tienes alguna información sobre ese tema? La propia presidenta mencionó que hay sectores de la derecha, los que dieron golpe a, digamos, a Manuel Zelaya, ahora están veniendo disfrazados, pero para traerse abajo también al gobierno de la presidenta de Xiomara Castro en Honduras. Sí, bueno, eso es muy preocupante, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo a nivel regional, ¿no? No solo es Perú, también Honduras, ¿no? Cuando la derecha pierde el poder, cuando estos sectores conservadores que están acostumbrados a gobernar para sus intereses pierden el poder, se olvidan de la democracia, ¿no? Y empiezan a conspirar, empiezan a socavar, empiezan a boicotear, y cuando ya ven el momento, pues, a destituir a presidentes legítimamente electos, ¿no? Ya no lo hacen como maquinarias militares en los 70, pero encuentran siempre la fórmula, ¿no? O con el adware, o como decía, con el sabotaje, y creo que sí, la presidenta tiene toda la razón en alertar, porque ya fue víctima de un golpe en 2009 Manuel Zelaya, ¿no? Y se demoró 12 años en retomar el poder. Creo que ahí también en ese espejo de Honduras debemos mirarnos, ¿no? ¿Cuánto le tomó a los hondureños volver a tener un gobierno popular? Porque, como digo, estos golpes, estos grupos de poder que retoman el gobierno no lo hacen, como digo, para quedarse 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, también creo que esto nos sirve de lección para tener más claridad contra estos grupos que finalmente son golpistas, autoritarios, ¿no? Y como digo, cuando la democracia ya no les sirve, se olvidan de ella, ¿no? De mi parte, doctor, una pregunta final. ¿No cree usted que de alguna manera ha habido evidencias de cisma o desencuentro entre las Fuerzas Armadas, aquí en el Perú, ya estoy hablando, y la clase política? Lo vemos, por ejemplo, en echarse la pelota entre el ministro Tarola y algunos generales, digamos, que han estado al mando justamente de la represión de los primeros meses del año. ¿Ese factor cree usted que evolucionará, digamos, en la medida que la presión externa vaya colocando, vaya haciendo pensar a estos personajes que no muy lejos se sentarán en el banquillo de los acusados? Sí, yo creo que finalmente eso también está pesando, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas, que son básicamente, tienen responsabilidad el 15 de diciembre, que eso está ampliamente documentado con videos de agencia Reuters, con distintas cámaras de seguridad. Entonces, esa responsabilidad de las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad política, ¿no? Ellos tienen una línea de mando que va de la presidenta al ministro de Defensa, ¿no? Y lo que están haciendo tanto Dina como Tarola es pues decir nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, obviamente, eso produce un desencuentro. Lo mismo con la Policía Nacional, que va a tener que responder por lo que ha pasado en Juliaca para hacer el caso más grave, ¿no? Y que también está más documentado. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, eso va a generar desencuentros, está generando tensiones. Va a ser difícil, quizá en el mediano plazo, que puedan librarse de responsabilidad todos, ¿no? Estas cosas ya a estas alturas de la justicia creo que se terminan de alguna manera respondiendo, si no es en el ámbito nacional, en el internacional. Obviamente para eso también se necesita una buena correlación política interna, porque si no, las sentencias internacionales no se cumplen, ¿no? Lamentablemente eso también hemos visto, y también el interés de varios grupos de salirse de las instancias internacionales para no responder a la justicia. Entonces yo creo que sí, van a terminar respondiendo, y creo que hace falta conocer toda la cadena de responsabilidades, porque es la vida de peruanos las que ha
las que han sido eliminadas, ¿no? Hay familias que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Y con 50.000, primero les dijeron terroristas, que estaban armados, que tenían después cuando se ha visto que eran gente inocente, les quieren dar 50.000 soles y ahí quedó el asunto, ¿no? Entonces necesitamos también sanar como sociedad, o sea, no puede pasar esto en las protestas. Hemos visto las protestas en Francia, ¿cuántos muertos ha habido? Ninguno. Han tomado aeropuertos, han hecho casi el mismo repertorio de protesta que aquí y no ha habido ningún muerto. Entonces tenemos también, como digo, que sanar como sociedad y desterrar esa nefasta práctica de disparar contra el pueblo desarmado, ¿no? Muy bien, ha sido la doctora Anaí Durán, ex ministra de la Mujer. También lo solicitamos sus reflexiones finales y también la invitación que conduce también, creo que me parece, en todos, digamos, medios alternativos. Por favor, doctora, invítanos. Y también tal vez hay, digamos, novedades, tal vez entrevistas. Bueno, gracias por el espacio, siempre es importante estar con ustedes. Simplemente, pues sí, invitarlos otra vez a suscribirse, a seguir las redes de La Línea, que vamos a seguir con algunas entrevistas, también cubriendo algunos eventos. Este sábado hay un encuentro regional, macro regional sur en Andahuaylas de la CONUL, ¿no? Que es este espacio que se ha formado para coordinar acciones. Entonces es importante también seguir la pista de lo que está pasando en las regiones, ¿no? A veces nos gana la noticia más mediática, pero creo que todavía hay mucho que informar, y creo que va a haber mucho más también de movilización, ¿no? Las cosas no se han normalizado como quieren presentar desde el poder, ¿no? Tenemos un pueblo que está todavía en ebullición y está en organización. Eso de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Hasta luego. De igual manera, a todos y a todas, fuerte abrazo y nos vemos en nuestros canales alternativos. No se olviden que Miguel tiene canal de YouTube, búsquenlo como Conexión Directa con Miguel Well. ¿No? Miguel un abrazo, Well. Tupananchicama. Tupananchicama. Como dicen, nos vamos y nos vemos en el próximo programa. Para un nacional jamón.